Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Vean lo que tengo en mis manitas. Se lo tienen que comprar. Está en todos lados. Y vamos a platicar con la directora de Algarabía, Pilar Montes de Oca, Sicilia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Jo? Muchas gracias por invitarnos y es un placer pues poder hablar siempre de esto, ¿no? De palabras, de ideas, de Algarabía. De hecho, es la sorpresa lo que les tenemos aquí. Algarabía Niños. Este es el nuevo ejemplar del mes y Algarabía Niños. ¿Qué les van a enseñar a los niños? Bueno, primero que les estamos enseñando que leer no duele, que leer no tiene por qué ser aburrido, no tiene por qué ser una tarea titánica. Yo siempre me acuerdo, no sé si te acuerdas tú, cuando nos daban pues no en la primaria, pero porque esta revista va dirigida más bien a primaria, de 6 a 12 años, pero a los 13 años que entrabas a primera secundaria, te daban a leer el Mio Cid, ¿no? Oh, sí. O el Popol Vuh. Entonces te daban unas ganas de llorar y decías, esto es un suplicio, ya voy en la página 42, ya nada más me faltan 200. Entonces era horrible. Y Algarabía, niños, bueno, primero es como una necesidad de que los niños tengan una alternativa de lectura que no esté casada con las marcas, yo. Todas las revistas de niños, si te pones a ver, o son de Barney, o son de Barbie, o son de, ¿no? O sea, esta revista, pues no habla de, y lo mismito que la de grandes, ideas, cultura, lenguaje, arte, ciencia y curiosidades, pero de una manera en que el niño le hace, pues, no sé, sentido, es dinámica, es entretenida, tiene como diferentes seccioncitas, todo es fácil, ¿no? ¿De dónde viene la palabra tocayo? Porque los niños que están llorones les dicen chipil, que viene del náhuatl, chipil, que quiere decir niño, ¿no? ¿Por qué se extinguió el pájaro dodó? ¿No? ¿Cuándo existieron los dragones? ¿Si existieron o no existieron los dinosaurios? ¿Existieron o no existieron los dragones? ¿Cuál es la diferencia entre dragones y dinosaurios? O sea, como todo muy bien, pero no tampoco con un tono que a mí también, no sé si tú te has dado cuenta con las publicaciones de niños, que siempre es un tono como de, ay, tú amiguito, que eres medio tontito. O sea, no, a ver, no. Aparte Aquí el todo niño, con diminutivo. Exacto. Eso le tratamos de quitar, ese tono ñoño o cursi o pueril, ¿no? De la gente que se dirige a niños y entonces, hola amiguitos, ¿no? Como cachirulo, ¿no? Y la verdad es que no lo tienes. De hecho, nos dimos cuenta, fue interesante, que Algarabía para grandes es un poco Algarabía para niños, que a los grandes, que somos como niños, que nos gusta saber cosas y tenemos curiosidad del mundo y de lo que nos rodea, pues también nos gusta Algarabía. Y seguramente a los niños que son como los papás que leen Algarabía, pues les va a gustar este tipo de Algarabía, ¿no? Y es un buen tema, los superhéroes favoritos. De hecho, eso es el tema de esta revista. Y es justamente un punto de encuentro entre los chiquitos y los grandotes, porque generalmente pensamos, superhéroe pues es para chavitos, pero en realidad no, tienen un trasfondo psicológico, filosófico, geopolítico, incluso algunos, ¿no? Fíjate qué interesante lo que estás tú diciendo. Ese artículo plantea la dicotomía o digamos la divergencia entre dos superhéroes que son muy importantes, son Superman y Batman, y que son de diferentes, digamos, equipos editoriales que nacen en Estados Unidos, unos por Marvel y otros por DC Comics. Entonces, la gente muy avesada en el tema de los cómics se va a dar cuenta que es súper interesante y los que no, porque yo la verdad es que no soy avesada en los cómics, también me pareció interesante ver cuáles son, como dices tú, las características del héroe, ¿no? Cómo retoman los cómics muchas cosas que la mitología también retomó alguna vez, ¿no? El héroe, el que salva a la humanidad, el que pelea contra el mal, el que tiene dotes únicas como Aquiles, ¿no? Que tenía el famosísimo talón, que era el único débil, o Atenea, o el mismo Ícaro, ¿no? O el mismo Perseo. Entonces, es parecido, hacemos como de hecho una referencia, hecho en Algarabía 2 también hacemos una referencia con la mitología y los días de la semana. Les explicamos a los niños, por ejemplo, que el lunes viene de la luna, martes del dios Marte, ¿no? Miércoles del dios Mercurio, viernes de Venus, ¿no? Que era el Veneris Day, ¿no? Mercury Day, ¿no? Martis Day. Entonces, un poquito es como interesante, ¿no? Ese punto. Y en el número natural, normal, historia, pistoleros y cine del viejo oeste, ¿nuestro mero mole? Pues mira, mi mero mole es el cine, no necesariamente el viejo oeste. Es un artículo de Eduardo Gallegos que a mí me encantó porque uno pensaría que el western, que es esta de las primeras géneros cinematográficos, pues ya estaría como obsoleto, ¿no? Y medio muerto. Ya digo, el viejo oeste, siglo XIX, tal.
Pero si nos damos cuenta, está más vivo que nunca. Hace poco ganó una película de Clint Eastwood que se llama 3:16 to Yuma o 3:14 to Yuma. Ahí están las películas de Kevin Costner, Open Range y otras que han ganado. Otras de Clint Eastwood, como por ejemplo Los Imperdonables. Entonces, habla como un poco de la historia de los pistoleros, pero también hablamos de la conquista del Viejo Oeste. O sea, cómo nace esta idea de los colonizadores y cómo van ocupando a través del Mississippi, de todas las rías del Mississippi, el terreno hasta llegar a California, la búsqueda del oro, los famosos J.C. James y Billy the Kid y todos estos pistoleros del Viejo Oeste. Tú como lingüista, ¿cómo fue que ideaste en primera instancia esta publicación que salía cada 3 meses, pero dentro de otra historia, ¿no? Bueno, mira, yo estudié letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y luego hice un doctorado en lingüística fuera del país. Entonces, cuando regresé, me di cuenta como que pues no tenía mucho en dónde trabajar. O sea, o daba clases o me dedicaba a la investigación, que era lo que todos mis profesores hacían. Entonces, me metí a trabajar en una agencia de publicidad y eso me dio la idea de formar Aljamía, que justamente estamos cumpliendo 20 años de haberla fundado en el 93. Y Aljamía es lo que tú dices, era una empresa dedicada, y es todavía una empresa dedicada a investigación antropológica, lingüística, sociológica, etcétera. Y dentro de esa empresa, hace 12 años, nació hace como 14, un boletín. Era el boletín que le mandábamos a los clientes, ¿no? Fue en el 99. Les mandábamos a la gente, etcétera, y tenía 3 o 4 temitas. Comunicación, ¿no? Tú sabes de eso, mercadotecnia, un poquito una nota ortográfica, por ahí algo de literatura. Pero cada vez le metíamos, siguiente número, que era trimestral, le metíamos una sección nueva. Oye, vamos a meterle ahora un dato inútil. Oye, vamos a meterle ahorita un tip para hablar mejor. Y entonces así se fue dando al punto que ya en el 2001 sacamos la primera Algarabía, que tenía pues muchas de las secciones que ven ahorita en la Algarabía, pero no todas, obviamente. Se han ido generando nuevas secciones conforme ha pasado el tiempo y se han ido generando pues ya no solamente por mí, yo he ideado muchas de ellas, sino por las necesidades que la misma revista ha tenido. O sea, la gente busca Algarabía porque es una alternativa cultural en la que tú no tienes que ser ni muy culto, ni muy leído, ¿no? ni avesado en nada. No tienes que ser intelectual. Hay muchas revistas culturales en México, pero están dirigidas a nichos de intelectuales, ¿no? O a cinéfilos, o a literatos, o a politizados, gente muy politizada. Y esta revista no, esta revista simplemente encuadra una serie de cosas de cultura y las trae a la gente, para que la gente no se tenga que poner como de puntitas y decir, hijo, la cultura está ya bien lejana, sí, está allá en el conservatorio, y allá en ese museo, y allá en esa sala de conciertos, y no se dé cuenta que puede estar pues en todos los días, en la frase de la abuelita, en la frase de la tía, en lo que decimos, en los datos que conocemos del mundo actual, pero también en la historia, ¿no? En anécdotas que te puedan contar de Carlota o de Maximiliano, en el día a día, ¿no? Oye, ¿esta es de las que te llevas al baño o dónde la lees? Yo creo que es ideal para leer en el baño. Yo siempre digo que además que el formato es como para que lo pongas en la tapa de atrás del excusado, pero realmente no fue así ideada. Fíjate que el formato es una serendipia, ¿no? Fue esas cosas que nacen por... Pues la verdad yo pensé al principio que por mala fortuna, porque para encontrar esos formatos, el papel, no desperdiciar papel, la impresión, cuando nos cambiamos de prensa plana a rotativa, fue muy difícil, ¿no? Encontrar la manera. Pero ahora creo que es una fortuna, no sé si tú qué pienses, Joe, pero yo creo que es una fortuna porque es diferente. Primero, la distingue. 2, es fácil de leer en el baño. Y 3, también es fácil como de llevar, es como muy portátil, ¿no? Sí, una revista que puedes leer también en la playa, en el metro, en el camión, en el mismo auto, que es una revista que puedes además tener como coleccionable, ¿no? Tener ahí en tu librero y que hagan... tiene un colorido especial, tiene como notas especiales. Y yo creo que algo que la distingue, si me permites decírtelo, yo creo que algo que la distingue es que tú no sabes qué te vas a encontrar en el número siguiente. O sea que cada número te sorprende la cantidad de temas que hay, ¿no? A mí alguna vez me preguntaron, oigan, ¿no se les van a acabar los temas? Le dije, no, los temas van a acabar con nosotros. Porque de verdad Algarabía, en el sentido más icónico de la cultura, y como diría Terencio, nada de lo humano nos es ajeno. Entonces, pues, todo lo que tiene que ver con cultura cercana o lejana o popular o mexicana,
nos hace sentido, ¿no? ¿Qué tanto has cambiado la política editorial en México con esta propuesta, con la temática de cada uno de los números y sobre todo por cómo era la industria? Porque supongo que al principio no era tan fácil tener un patrocinador, que confiaran en el concepto, que fuera muy abierto, sin importar edades, incluso mucho menos nicho. Bueno, no, sigue sin ser muy fácil. Es decir, nos hemos ido forjando un espacio de la nada. Somos gente de a pie, somos personas que salimos de la UNAM, ¿no? Es decir, no somos personas que tenemos un capital atrás, ni estamos dentro del gobierno, ni nos patrocina ninguna institución pública ni privada. Entonces sí ha sido un camino muy difícil. Digo que ha sido un camino donde que la gente primero entendiera, los intelectuales, que Algarabía, que ellos la veían como un divertimento, podía generar nuevos lectores y podía ser una revista reconocida en México, nos fue muy difícil, por un lado. Por otro lado, que las marcas entendieran que la gente que lee cultura, que a ti que te gusta Algarabía, también compras cosméticos, también vas al cine y también vas al banco y también tienes un coche, también fue muy difícil. Para las marcas nos decían, hay una revista de cultura, pues esa la leen nada más guarachudos, esa nosotros no la leen. Y tú le decías, pero mira, que no es cultural, que tal, que además tenemos el chingonario y que tenemos otras publicaciones y que están cercanas. No, pues sí, no me interesa. O sea, como que ha sido un camino arduo, han sido 12 años, pero 12 años, digo, la verdad es que no me quiero ver así como la víctima, pero sí de picar piedra, ¿eh? O sea, de verdad de tener grandes baches, grandes problemas. Somos de las pocas revistas que vivimos de la venta de la revista, no de la publicidad. Entonces eso cambia también un poco cómo te diriges hacia el mercado, porque creas productos que a la gente le interesen y no al revés, como muchas otras revistas, donde lo que le interesa es que se vea, que está en todos lados, para que el anunciante la vea, pero sin importarle si la gente la lee o no la lee. ¿Eras de las estudiantes de Filosofía y Letras que se tiraba ahí en las islas a leer a Borges y Ibargüengoitia? A Borges, Ibargüengoitia, a Bioy Casares. Javier Marías, por ahí ya también lo tuviste, ¿no? Sí, nada más que Javier Marías es un amor más reciente. Es un amor mi más último nuevo, es mi último affair. Pero sí, claro que era de las que me tiraba en las islas, era de las que, pues éramos de la Facultad de Filosofía y Letras, con todo lo que eso implica, ¿no? Desde la caguama fuera de la facultad, pero desde creerte intelectual, desde ir a todas las muestras de cine, desde ir al Auditorio Ho Chi Minh, desde hacer tus revistas de poesía, hacíamos revistas, participábamos, era poeta, escribía poesía. Es decir, sí, creo que fui una estudiante de filosofía, bueno, de letras, dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, muy prototípica. ¿Puma? Sí. Con pues toda sí. la bailiza que nos acaban de poner. No puedo dejar de quererlos, ¿no? Pues, ¿qué hago? ¿Ya qué haces? Cuando tu corazón pertenece a Puma alguien, al fin. ya no puedes hacer nada al respecto. Oye, y en Twitter te bombardean con todo tipo de preguntas, cómo se dice, cómo no se dice, etcétera. Sin embargo, ¿cómo está cambiando, cómo está influyendo el lenguaje en las redes sociales, en Twitter, Facebook, Google incluso, a la hora de ir conformando los nuevos diccionarios? Mira, ha cambiado muchísimo porque te voy a contestar dos cosas. Primero, lo de los diccionarios y luego lo del Twitter. Los diccionarios, la labor lexicográfica, que es la labor que hacen las personas que hacemos diccionarios, incluyendo el chingonario o el H o cualquiera, es una labor muy exhaustiva porque implica ir y buscar todas las acepciones o la mayor cantidad de acepciones que pueda tener una palabra o todas las palabras que tú puedas oír por ahí, ¿no? Para nosotros, para formar el chingonario, pues tuvimos que buscar todas las acepciones de la palabra chingar. Y junto cuando ya lo teníamos impreso, cualquiera te decía, oye, les faltó tal, les faltó tal, les faltó tal. ¿Qué ha hecho que cambie este mundo, ¿no? Cuando María Moliner hizo su diccionario del uso del español, de cuando la Real Academia hacía sus versiones, que ahora todo puede estar en línea. Y en línea los cambios pueden ser expeditos, pueden ser en el momento. Entonces ya no se vale decir, fíjate que en la versión de 1982 del Diccionario de la Real Academia no venía la palabra cantinflear, pero en la del 87 sí, por poner un ejemplo. Hoy en día ya el deber de los lexicógrafos es poner al día esos diccionarios. Pero lo que también es muy difícil que la gente entienda, y yo me peleo mucho en Twitter, me peleo en buena lid, es decir, les trato de explicarlo y creo que no nos acaba de quedar claro a los mexicanos, es que lo que viene en el diccionario, lo que está en el diccionario no es lo que nosotros debemos de usar, sino que en el diccionario debe de estar lo que nosotros usamos.
Ahí está el meollo. Permíteme hacer una pequeña pausa, no sin antes recomendarles nuevamente, ¿verdad? Que lean Algarabía. favor. Facebook, Twitter. Es Revista Algarabía en Facebook y en Twitter @Algarabía. Ahí Y va. el www.algarabía.com, en la página está lleno de acertijos, pontes a pruebas, tones para los preguntones, ideas, artículos, exprofeso. Está muy divertida. Hay de todo. Pilar Montes de Oca. Vamos a hacer una pausa, regresamos. No le cambien. Pilar Montes de Oca está platicando con nosotros. Ella es la directora de Algarabía y algunas cosas más de las que vamos a platicar. Decías que lo que decimos, las palabras que utilizamos la gente es lo que tendría que estar en el diccionario. Así es. ¿Se llega a desvirtuar? Sí, es que se desvirtúa porque piensa tú, por ejemplo, que en español encontramos en un diccionario promedio 170,000 palabras, cuando en el inglés tenemos por lo menos 800,000 palabras. El inglés tiene mucho más palabras que el español. Eso no es que quiere decir que las tenga en general, sino y que todo el mundo las use. Quiere decir que la labor del lexicógrafo en un país donde no hay una real academia, ¿no? Como es en Inglaterra o en Estados Unidos, pues no les preocupa mucho eso que tú dices de desvirtuar. Si la gente dice OMG, de Oh My God, ¿no? LOL, ¿no? De Laugh Out Loud, pues Que ahora lo soy ponen, Mike lo Koch. meten, ¿no? Ajá, que es Oh My God. O sea, todas esas frases y formas, ¿no? O dice twerking, por ejemplo, esta nueva frase twerking, que la acaban de meter, el nuevo verbo twerking, dentro del diccionario. No les importa y lo meten. Nosotros nos tardamos más, o la tradición hispánica ha sido tardarse más, porque la Real Academia Española, que se fundó en el siglo XVIII, recuerda que era el siglo de la luz, de la estructura y de la razón. Entonces todo tenía que quedar como encasillado de una forma y además como apanelado o apastelado. Entonces las cosas tenían que quedar por siempre ahí. Entonces decía que la lengua, la Real Academia, pule, fija y da esplendor. La lengua no se puede fijar, porque si la moda cambia, La si los propia zapatos que cultura. usamos cambian, si la misma cultura cambia. O sea, dime una cosa, tú a tu edad hablas y dices palabras diferentes de las que digo yo. Yo digo cosas diferentes a las que dice mi mamá. Yo digo cosas diferentes a las que dicen mis hijos, ¿no? Que son chiquitos, tienen 6 y 7 años. Y seguramente un cuate de 20 años dice unas palabras diferentes. Yo me acuerdo que la primera vez que oí "me lo quiero dar", yo decía, ¿cómo se lo quiere dar? No entendía yo eso. Eso es Hasta de que ida o ahora de ya venida. lo Ajá. metí a mi léxico porque me gusta, ¿no? Eso de dármelo se me hace así como un premio, ¿no? ¿No? Entonces, te puedes Explícale a dar- la gente. A ver, me lo quiero dar, te puedes dar una quesadilla, pero también te puedes dar a alguien, ¿no? O sea, Exactamente. oye, ¿sabes qué? Oye, ¿te gusta Alejandro Fernández? No, no, no solamente me gusta, me lo quiero dar, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas son del día a día, ¿no? Porque la primera vez que oí usar la palabra jícama. Jícama es la típica mujer de clase media baja que quiere hacerse la fresa, Ajá. ¿no? Y es muy de nuestras facultades, ¿no? Entonces, habla como fresa, trata de tener un look de fresa, pero se le ve luego que no lo es, entonces es la jícama. Esas palabras nuevas, pues deben de entrar en el diccionario para que cuando alguien quiera aprender español, realmente lo que esté en el diccionario pues refleje lo que la gente usa. Tú hables ahorita un diccionario de la Real Academia y la mayoría de las palabras están muertas. Es el cementerio de las palabras. O sea, la mayoría de las palabras no se usan, ¿no? Y viene la palabra cogollo, y viene la palabra remunicencia, y viene palabras que ya no usamos. Entonces, pues se convierte en un problema el asunto del diccionario. Ahora, las redes sociales, Twitter, Facebook. Es un medio más. Nunca en la historia de la humanidad se había escrito tanto. Yo que nunca la gente pensó que sus clases de mecanografía, que alguna vez tomaron algunos, les iban a imagínate el servir shock. tantas. Ajá. Porque, bueno, verdaderamente, aunque lo hagamos con los 2 dedos, todo el tiempo estamos typeando, estamos de una mecanografiando. El hecho de que nunca
como nunca antes se haya escrito, que haya tanta necesidad de la lengua escrita y que hoy día la lengua escrita sea más popular que la lengua hablada. No lo hubiera pensado Graham Bell cuando inventó el teléfono, ¿no? Y que dijo, Claro. bueno, ahora resulta que esto va a cortar las distancias, porque yo al hablar con alguien ya no voy a necesitar mandarle una carta escrita. Bueno, pues ahora es al revés, Excepto ahora lo porque sí. escribo Ajá. porque es más barato, ¿no?, que hablarle. Entonces, se ha convertido en el sistema del atajo, ¿no? Lo que sea más corto, lo que no me implique poner el acento, lo que no me implique poner el signo de interrogación que se abre y se cierra. Entonces, si tú ves un texto escrito por un adolescente de 17 años a otro, pues verdaderamente es realmente como un jeroglífico, como un criptograma. ¿No? Porque entre la K o la que hace, ¿no? Hasta una serie de cosas que la verdad es que nosotros pues no les vamos a entender. Pero lo llega a desvirtuar el hecho, o sea, porque sí se cometen a lo mejor más faltas ortográficas, pero no sé qué tanto eso llegue a reducir la cantidad de vocabulario o esa capacidad de escribir correctamente. Porque incluso hay gente que te dice, si era con Q ¿O cómo en era? vez de K. Mira, yo creo que la gente que lee, la gente que está en la cultura, la gente que está interesada en el día a día, digamos, en cómo se dicen las cosas, pues siempre va a tratar de escribir bien. Ahora, el Chingonario también abrió una nueva lona ahí de debate respecto a cuáles son las palabras groserías, cuáles son las que ya son habituales y entonces dejan de serlo, etcétera. ¿Tú cómo desarrollaste todo este trabajo, sobre todo para incluir muchas de esas? Mira, los lingüistas pensamos que no hay ni buenas ni malas palabras. Ajá. Uno carga las palabras de significado y tenemos varios artículos, de hecho, varios míos que se llaman el tabú lingüístico, que es esta parte donde yo no me quiero justamente involucrar. El tabú lingüístico, por ejemplo, está en la muerte. Nunca decimos cosas de muerte. No decimos cosas de enfermedades, no decimos cosas, ¿no?, de fealdad o de cosas oeces o cosas con los genitales o sexuales. Pero las malas palabras no son malas palabras dependiendo cómo las uses, dependiendo cómo las cargues, ese significado. Yo te puedo decir, oye, qué chingón está tu collar, ¿no? Y eso es un piropo. Y a ti no te va a ofender. Y puede llegar otra persona y decirte, ay, qué guapa, ¿eh? Sí, La claro. palabra guapa es una palabra hermosa, pero con el tono que te la está diciendo te está haciendo despectivo. Entonces, las malas palabras pueden ser buenas palabras y las buenas palabras pueden convertirse en una grosería, ¿no? Fue uno de los libros más vendidos en el 2010 y de ahí sacaste muchos otros temas. ¿Por qué acercarnos, por ejemplo, al tema del fumar, que incluso ya ni siquiera lo puedes ver en televisión, ¿no? Bueno, porque nosotros tenemos una colección que se llama Vicios, empezó con Fumar, que es la Ajá. políticamente incómoda, donde ponemos todos los vicios así que nos llaman la atención. El primero fue fumar, primero porque yo fumo y fumo puro y me gusta mucho fumar. Después sacamos el café, que es ese vicio que antes todo el mundo decía que era malo y que ahora ha tomado una nueva Es el mejor negocio. renacimiento. Luego sacamos el sexo, que bueno, ¿a quién no le interesa ese tema, no? Y luego la cerveza, ahora estamos terminando el chile y luego viene el chocolate. Entonces son todas esas cosas que nos llaman mucho la atención y que sí son pecaminosas en cierto modo, pero que también son deliciosas y también son placenteras. Creo que la que está más estigmatizada ahorita es la del fumar tabaco. Y vamos a tener una nueva también de cannabis, donde vamos Sí, a ¿qué hablar vas a hacer de con la eso? marihuana. Pues yo no tengo mucho que hacer. Yo lo que creo es, yo publico mi libro, yo hablo de lo bueno y de lo malo que tienen cada uno de los vicios, hablo de frases alrededor del vicio. Yo, por ejemplo, el fumar es todo el cine, toda la literatura que rodea el fumar, todo el placer de fumar, todo lo que ha llevado, todo lo que ha llevado el siglo XX el fumar, que fue un vicio que duró poco en el mundo, porque duró como menos de 100 años. Entonces, un poquito como eso. Y bueno, con la cannabis, pues también hablaremos de lo bueno, de lo malo, de cuándo se prohibió la marihuana, de para qué se usa, para qué no. Las frases típicas de marihuana, ¿no? De saca sacatito para el conejito y cosas así. Y a que le guste, el que lo quiera probar, que lo quiera probar, y el que no tampoco, ¿no? A mí, por ejemplo, ahí está el del chocolate, a mí no me gusta el chocolate, pues no lo tomo, ¿no? Ahí está el del café, pues si no te gusta, es así como, ahora sí que como dice el dicho, ¿no? Al que le guste, pues que le guste, y al que no, no, ¿no? Viene tu proyecto Biblioteca Algarabía. ¿Qué otros proyectos tienes como empresaria que necesariamente empiece a abrir otros segmentos para la literatura? Mira, tenemos una serie de libros nuevos. Por ejemplo, ahora tenemos uno que se llama Acervo Algarabía, donde de alguna manera ven todo lo que venga en la biblioteca. La biblioteca va a ser
un site donde vamos a subir toda la información que tiene Algarabía y a través de una clave y de un password que tú pagues anualmente, una cantidad además súper modesta, súper módica, vas a poder acceder a todo esto para tener investigaciones, textos, trabajos de la escuela, también para periodistas, también para reporteros, también para gente que hace investigación bibliográfica, historiadores, etcétera, ¿no? Y por otro lado, el acervo Algarabía, que van a ser una serie de libros también como el alcance de todos, donde van a venir estos mismos temas. Y por otro lado tenemos pues las Algarabía Shops, que son tiendas donde ya vendemos todo este tipo de cosas. Y tenemos ahora un proyecto interesante que van a ser como bibliotecas ambulantes en pequeños camioncitos que van a ir a toda la República Mexicana llevando textos y lectura en voz alta, ¿no? También tenemos la idea de tener este podcast de Algarabía semanal, donde la gente ya pueda oír todos los contenidos de Algarabía, ¿no? Audio Algarabía también, o sea, meternos más, bueno, también ya vamos a tener todos nuestros libros en Kindle, es decir, todo esto que nos lleva a las redes, lo que tú estabas hablando, un poco la tecnología y lo digital nos está llevando a otros aspectos que a nosotros no nos preocupan porque lo que nosotros vendemos son contenidos, ideas, palabras, frases, lenguaje, dichos, decires, y pues dentro de esto pues puede estar todo lo demás. Muy bien, vamos a la sección de los 7 pecados rápidamente. Te voy diciendo cada uno, me dices lo que se te ocurre. Avaricia. La odio. Envidia. Se me hace el peor de los 7. Ira. Hijo, yo sí soy muy iracunda. Gula. Muy iracunda. Gula, híjole, todo, los quesos, el vino, todo. Lujuria. Lujuria es mi favorito, ese sí, es del que peco todo el día. Pereza. Pereza, no la conozco, esa sí no. Soberbia. Soberbia, pues creo que todos tenemos ese pecado de soberbia y creo que es lo que nos hace a veces darnos topes contra la pared. Pilar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Joe. En Galería VIP, lean Algarabía y nos vemos la próxima y los veo a las 9. Pásenla bien.